Y subió Moisés al monte Sinaí, y en el monte Sinaí habló con Dios. Y cuenta el pueblo de Israel que cuando estaba hablando con Dios, enormes columnas de luz se veían en lo alto del monte. Y una vez que le dictó Dios a Moisés las leyes por las que los hombres tenían que regirse, bajó del monte Sinaí. Y además de traer las tablas con los mandamientos de la ley de Dios, dijo Moisés que fue el mismísimo Dios el que le ordenó que construyese un arca. Una caja hecha de madera de acacia recubierta de oro macizo, y en la parte de arriba una tapa de oro maciza con dos ángeles enfrentados entre sí. Cuenta la historia del pueblo de Israel que a través de aquel arca Dios se manifestaba y le decía al pueblo de Israel las cosas que tenía que hacer. Resolvía sus dudas, por ejemplo, cuando iban por el desierto, Dios desde el arca les decía qué camino tomar para que se salvaran. Un arca que terminó en el templo de Salomón y que es uno de los objetos religiosos más importantes y más buscados de la historia. No tenemos claro a día de hoy dónde estaba el arca, pero un enigma mayor todavía es qué era el arca, con qué tecnología se construyó algo que era capaz de ser una mortífera arma, acabando por ejemplo con los muros de Jericó, los más grandes que había en la antigüedad, y a la vez comunicación con Dios. Un extraño artilugio donde a lo mejor intervino tecnología que no era de este mundo, sino que era de otro. Por eso esos prodigios que a día de hoy siguen sin poder explicarse. Buenas noches, familia del misterio. Y aquí estamos un montón de investigadores hoy reunidos desde México, Colombia, un servidor que vive en Colombia pero que es español, toda la familia del misterio hoy aquí, porque además este próximo viernes, que es día 9 de septiembre, repito, este viernes 9 de septiembre a las 10 p.m. se estrena un nuevo capítulo de Alienígenas Ancestrales. A las 10 p.m. este viernes, un programa especial sobre el Arca de la Alianza. Y hoy tenemos un montón de invitados. Arrancamos como siempre. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestra pléyade de invitados aquí en Oculto Tras la Sombra. Un saludo enorme para todos los suscriptores del canal, más de 55,000 abrazos para todos y cada uno de ustedes. Y ya saben, si disfrutan de este contenido, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juan Jesús y a este servidor, y siempre estamos muy pendientes de sus comentarios. En esta oportunidad, Juanje, una de las reliquias más importantes de la historia, como lo es el Arca de la Alianza. Efectivamente, y hecha con una tecnología que todavía no comprendemos, pero como somos un montón, vamos a empezar a dar pasos rápidamente y que esto se haga una tertulia entre amigos. Desde México, nuestros amigos, ahí están Johanan Díaz y Lourdes Gómez, desde México, desde DF. ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo estáis? Pues un gusto, Juanje, amigos del auditorio, una disculpa, pero bueno, vengo regresando de viaje donde estaba 40 grados centígrados, entre 40 y 44, y entre que uno está en el calor y de repente te metes al automóvil, es el aire acondicionado todo lo que da, vas al restaurante y es lo mismo, y bueno, pues así quedé. Así que bueno, pues un gusto para mí tener la oportunidad de saludarlos y de participar en esta tertulia. Lourdes. Muchas gracias, amigo. Lourdes. Igualmente un gusto saludaros, Juanje, estar con todos los compañeros y con todo el auditorio, un placer, y el tema la verdad que es fascinante. Sí, efectivamente, para mí es el objeto sagrado, bueno, el que más me fascina. Lo buscaron los nazis, Hitler, ahora hablamos de todo esto porque hay muchos más invitados. Señorita Joana Arenas, ¿cómo está usted? Hola Juanje, muy bien, aquí lista para compartir con todos ustedes. La verdad que esto es una charla bien interesante porque aquí todos, absolutamente todos somos apasionados por este tema del misterio y estamos aquí reunidos también con los protagonistas
del próximo capítulo de Alienígenas Ancestrales, que va a ser este viernes 9 de septiembre a las 10 de la noche hora Colombia, y ahí va a estar Lourdes y Johanan hablando de este tema, Juanje. Entonces, qué mejor que compartir con ellos, que van a estar ahí siendo los protagonistas de este capítulo. Y como tenemos enchufe con History Channel, nos pasan a los famosos y salen aquí en el canal de YouTube. Sí, Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Y el último, pero no por eso, el menos importante, el señor Esteban Cruz Niño, que está también por acá. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Jesús. Buenas tardes a todos los que os escuchan aquí en Oculto Tras la Sombra. Yo también me excuso porque hay algo raro que me ha pasado también, que tiene que ver con la garganta. No sé si me está repitiendo el COVID, que me borró parte de la memoria, sobre todo de las deudas y demás. Pero hoy venimos aquí a hablar de cosas muy interesantes que tienen que ver con el lanzamiento de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica, y de un capítulo que nos va a hablar de lo que estaba contando Juan Jesús al comienzo, esa tecnología imposible que parece estar registrada nada más y nada menos que en los documentos sagrados, los primeros textos de la humanidad, que hablan, por ejemplo, de la existencia de cosas que hoy en día podrían parecer ciencia ficción, pero ubicadas 4000 años atrás. O sea, esto es realmente sorprendente y es un misterio que yo creo que a todos los que os escuchan nos va no solo a tener aquí pegados, sino nos va a poner un poco los pelos de punta. Si queréis, doy una pincelada sobre el arca y arrancamos ya la tertulia. Lo que me fascina del arca es que este dios es muy curioso porque encarga hacer el arca de una forma muy concreta. Madera de acacia forrada de oro, 1,10 m de largo tenía que tener el cajón, 65 centímetros de ancho y 65 de alto. Y lo más importante, la tapa, que era de oro maciza, se llamaba el propiciatorio, y era clave en la tecnología del arca porque en el propiciatorio, que era esa tapa de oro macizo con 2 ángeles enfrentados, ahí en medio era donde se manifestaba Dios. Dicen que solamente la tribu de los levitas sabía cómo activar el arca. El arca tenía que estar siempre tapada, en concreto con 2 telas de color azul y una piel por encima, o sea, completamente aislada, como si realmente fuera un gran generador eléctrico y de energía. Y en torno al arca mil misterios, porque es una caja muy rara en la que de repente Dios te habla como si fuera un transistor para poder comunicarte con dioses más allá de este mundo. Y además, cuando llegan a la ciudad de Jericó, la tribu de los levitas empieza a dar vueltas con el arca, la destapan, empiezan a tocar fanfarrias y gracias a la vibración los muros de Jericó caen. Fijaros si este Dios es curioso, que le dice a los levitas: cuando activéis el arca como arma, el ejército tiene que estar como mínimo a 1 kilómetro. O sea, esto es muy loco. Y soltado esto ya, ahí tenéis los micros, chicos. Que empiece el debate. Bueno, pues nos damos cuenta que era una tecnología muy avanzada. Vemos que muchas interpretaciones se han dado a lo largo de la historia y que en ese momento le daban la interpretación de ese vínculo directo con Dios, pero que después, con el tiempo, se ocultó, se escondió, algo sucedió que de repente ya nadie supo. Durante mucho tiempo nadie supo dónde se encontraba. Pero me llama a mí mucho la atención esta parte que acabas de mencionar, de que cuando se activara, se tenía, en primera, la gente tenía muy cercana al arca, tenía que utilizar ropas especiales, con un peto especial. Es decir, que era una protección para ese individuo. Y los que no acataran esas disposiciones, pues simplemente morían, lamentablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que era una tecnología muy avanzada. Mucha gente aseguraría que era un condensador eléctrico, otros asegurarían que se trataba precisamente de la condensación del aire que producía y que a través de un mecanismo desconocido ponía y manejaba las energías de la misma. O sea, con cosas muy raras. Era la energía estática, otros decían, pero realmente nadie sabe qué era lo que pasaba en torno al Arca de la Alianza. Pero creo que es uno de los objetos más buscados, más famosos y que todos nos gustaría entender a un 100%. Pero también hay quienes asegurarían que se trata de cuestiones de radioactividad. Sí, claro, hay que pensar que hay un pasaje de la Biblia donde dice que Nadab y Abiú, los hijos del profeta Aarón,
hicieron un fuego de una forma que no debían, desafiando la ley y a Yahvé, y lo que sucedió automáticamente es que se los devoró una columna de fuego. John Arenas. Sí, Juanje, y es que miren, realmente esto estaba diseñado como con dos objetivos. El principal era que se podía precisamente hablar con Dios, pero el otro también es que era utilizado como un arma de defensa y era tan fuerte esa energía que esto podía emitir que se podían separar ríos, derrumbar montañas, destruir ejércitos. Entonces realmente el poder de este elemento era tan, pero tan poderoso que era todo un ritual y todo un proceso poder activarlo. También hay que recordar que las columnas de luz que habían o que se podían percibir alrededor de donde estaba este objeto también son bien interesantes. No sabemos exactamente cómo se irradiaban o de dónde venían, pero es algo que deja impactado a todo el pueblo y que de alguna manera esto también hace que tengan temor de acercarse a este objeto. Sí, claro, hay que decir que el arca, que luego se guardó en el Templo de Salomón, en el Santa Santorum, en el Monte Moriah, hoy día solo queda el Muro de los Lamentos, la activaba todos los años un levita junto al sumo sacerdote del Sanedrín, y se activaba con un sonido, con una vibración, que era el Sensemaforash, el verdadero nombre de Dios. A mí esto, con sinceridad, es una tecnología que a día de hoy, desde mi punto de vista, no tenemos. Esteban Cruz. Sí, yo quería hacer un apunte muy rápido y es que tenemos que ir al origen del arca y por qué se llama el arca de la alianza. Es que se nos había olvidado que de alguna manera es donde se guardan las leyes que da el mismo Dios a Moisés, que se rompen en algún momento, se reconstruyen y Dios le dice, guárdelo ahí. Se llama la alianza o se le dice la alianza porque es la alianza entre los hombres y Dios. Un Dios que aparece de un momento a otro encima de una montaña, que habla y que de alguna manera hace que se queme una zarza y de ahí mismo surge la idea de que tiene que haber un orden entre los hombres. Esto para los teóricos, por ejemplo, de los antiguos astronautas, tiene que ver con la idea del contacto, ¿no? De entregar al otro información para mejorar la sociedad. Esta sería la teoría. Y lo interesante es que esta Arca de la Alianza, como ustedes bien han apuntado, se utilizará como arma, pero no solamente tiene ese poder de arma, sino que el que la tiene es el que tiene esa comunicación con Dios, porque el arca no es simplemente vista como el lugar donde reposa ese pacto, ¿no? Ese pacto con las deidades, sino es también el elemento que da legitimidad, por eso la tuvo el rey David. Históricamente podríamos hablar de eso, ¿no? Efectivamente. Alejandro Bernal. En la línea de lo que han comentado los demás compañeros de este podcast, Juanje, a mí hay algo que me ha desconcertado siempre sobre esta Arca de la Alianza. No solamente las medidas específicas que dio Dios a los hebreos para ejecutarla, sino los objetos que incluyeron en su interior, tal y como decía Esteban, las 2 piedras originales de los 10 mandamientos, pero también estaba la vara de Aarón. ¿Y qué era la vara de Aarón? Una extraña vara que era capaz de producir el reverdecimiento de plantas que ya estaban muertas y también una jarra de oro que contenía maná. El maná era un extraño alimento que Dios le hizo llegar a los hebreos durante esos 40 años de estar vagando por el desierto, que de acuerdo a los midrashes, ese maná era un alimento que tomaba el sabor de lo que la persona quisiera en su mente. ¿Qué tipo de tecnología, aparte de estas medidas, constituían estos elementos, este maná, esta vara de Aarón, que harían que desde luego este objeto sea de por sí bastante enigmático? Efectivamente, el maná que caía del cielo y que alimentó a los israelitas durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Lourdes Gómez, amiga, que tú no has intervenido. Tu opinión, por favor. Cuando hablamos del Arca de la Alianza y en lo que al misterio se refiere, tenemos que distinguir entre 2 grandes aspectos. El primero de ellos, ¿qué es el Arca en sí? Y el segundo, ¿dónde se encuentra, si es que se encuentra hoy día? Cuando hablamos del origen del arca, tenemos que tener en cuenta que hay 2 vertientes. Una, la que considera que el arca en sí, es decir, el recipiente, sería ese objeto misterioso, y lo otro es que sería, en realidad, algo que se guarda dentro del arca.
Entonces, si consideramos que es algo que se guarda dentro del arca, tenemos que tener en cuenta, como bien han ido comentando los compañeros, que son varios los objetos que había al interior del arca. El principal, esas tablas de la alianza, pero también, según todo lo que podía hacer este objeto, como causar pestes y enfermedades, propiciar, como dice el Éxodo, la comunicación con Dios, hacer que Dios pudiera dar los mensajes que quería transmitir a los israelitas a través de este objeto, tenemos que tener en cuenta que es algo tecnológico. Para mí, algo muy parecido a la tecnología que manejamos hoy día. Un celular puede servir tanto para activar una bomba a distancia como para comunicarte con una persona. Es simplemente un ejemplo para que entendamos que la tecnología asociada al arca tiene que ser algo que servía para muchas cosas diferentes. Y por otro lado, los elementos que dice el Éxodo con los que están fabricados el arca. A mí me llama mucho la atención la acacia, por ejemplo, porque en mis investigaciones en España, y de esto Juan G. también sabe mucho, de muchos cristos misteriosos que hay repartidos por toda España, todos están hechos de acacia, y en concreto de una acacia que viene de Etiopía. Esos cristos hacen que la persona que les reza tenga algún tipo de trance especial, ¿no? Algún estado alterado de conciencia, y han provocado que personas se salven de la muerte en épocas de la Inquisición, o que a fecha de hoy gente de Etiopía llegue hasta iglesias como la iglesia mayor de Cáceres para visitar al Cristo Negro, que está hecho con madera de acacia de Etiopía, lo cual a su vez me hace pensar en esa teoría de Graham Hancock que podemos comentar ahora, de que el arca en la actualidad se podría encontrar en Aksum, en Etiopía, debido a esa relación de Salomón con la reina de Saba, y al fruto de esa relación, que sería su hijo Menelik, el que se habría llevado el arca hasta Etiopía. Y por último, comentar que la protección que tenían que usar para acercarse al arca, a su vez me hace pensar en esos fenómenos misteriosos del cielo, y en cómo esos tripulantes en ocasiones piden determinados aspectos al testigo para poder protegerse de esa radiación, de una tecnología para la que no estamos preparados. Lávate con agua porque esto es radiactivo, y esto es algo parecido, ¿no?, con lo que ocurre en el arca. Entonces, a su vez, nos damos cuenta de que todo en el misterio está relacionado, ¿no? Sí, claro, es que hay aspectos que son muy extraños. Por ejemplo, activa el arca, pero pon tu ejército a 1 kilómetro. Es como de flipar. Solamente los levitas que pueden ir vestidos de una forma en concreto. Un detalle que no me acordaba, que acaba de decir Lourdes. El arca no solamente era capaz de derribar los muros de Jericó, es que era capaz de provocar pestes. Pestes es que la gente enfermara y se muriera. Si tú te pones el día de hoy al lado de un objeto radioactivo, te vas a Chernóbil y te pegas 2 meses allí, muy bien no vas a acabar. Entonces, parece, y todo indica que efectivamente, o sea, es una tecnología que desconocemos, que no sabemos si era un tipo de radiación o algo, o vete a saber, pero que tenía un poder brutal. Y además una cosa que también es curiosa, activar el arca era todo un proceso, no la podías activar así como en 2 segundos y tal. Por eso cayó Jerusalén, porque Nabucodonosor II la arrasó, y efectivamente ahí se le perdió la pista al arca. No hay ningún texto más que nos diga el lugar exacto donde está el arca de la alianza, pero son toda una serie de detalles que, si los analizamos todos globalmente, es una barbaridad. Yo sí opino. Y luego un detalle también muy curioso, es que cuando Moisés está arriba en el monte Sinaí y dice que está hablando con Dios, dicen los israelitas que ven columnas de luz. Pues también es un Dios muy raro. Juanje, y retomando lo que decía Lourdes, es que es bastante curioso que en la Biblia precisamente están muy bien relatados esas consecuencias que tenían las personas que se acercaban sin ningún tipo de protección a esta arca. Y entonces, dentro de esos múltiples testimonios, se plantea que esas personas podían tener ampollas, e incluso se les podía caer el cabello. Entonces ahí es cuando decimos como cuál era la fuerza de esta energía emitida por el objeto. ¿Es realmente un tipo de radiación? ¿Por qué se generaban esas consecuencias en las personas que de alguna manera estaban allí? Y otra cosa que a mí me causa mucha curiosidad es también el tema de quienes
se acercaban a ella, uno sin permiso o dos burlándose, y los efectos que esto traía en estas personas. Siempre era bastante agresivo, ¿no? Se emitían esas columnas de luz, como usted decía, Juan Jesús, y resultaban, pues, por supuesto, estas personas falleciendo después de tener ese contacto por la fuerza que esto emitía. Es que no olvidemos que los enemigos que se hicieron con el arca, y así lo relata el Éxodo y otros textos históricos, al final lo acababan devolviendo, porque no la sabían usar o activar, o bien porque era demasiado peligrosa. O sea, las propias personas que capturaban el arca acababan devolviéndosela, ¿no?, a las personas, bueno, pues que sí la entendían. Alejandro. Totalmente de acuerdo con lo que dice Lourdes, y eso me hace recordar una anécdota que de hecho relatan textos bíblicos. Los filisteos en un momento se apropian del arca, y lo que comentan estos libros es que ellos adoraban al dios Dagón, y esta estatua misteriosamente aparece decapitada y prácticamente desmembrada después de que los filisteos se apoderan de este objeto. Es como si no comprendieran cómo se debía utilizar esta tecnología. Durante 7 meses la fueron pasando de ciudad filistea en otros diversos emplazamientos de esta cultura, y lo que dicen estos textos es que siempre por donde pasaba el arca ocurrió una tragedia, o plagas, o desgracias, o muertes muy extrañas, y de esa manera la terminaron devolviendo a los hebreos. Es decir, es como si no hubiesen comprendido en efecto cómo manipular esa tecnología, y se hizo en contra de ellos. Y a día de hoy, si es que está el arca en Etiopía, como estaba diciendo Lourdes en Acción, es curioso porque el último guardián del arca se quedó ciego. Y dicen que todos se han ido quedando ciegos, todos los que han estado allí. Pero luego nos metemos en dónde está el arca de alianza, que es otra cosa. Esteban Cruz quería hablar. Sí, hay una cosa que es interesante, que también está en la misma Biblia, pero en unos textos mucho más posteriores. Por ejemplo, en el Apocalipsis, donde se describe un poco también al arca. En Apocalipsis 11:19, San Juan, que es diferente al evangelista, dice algo que es realmente fuerte y que nos describe la posibilidad de que sea algo nuclear. Incluso dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su convenio fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo grande. Para muchos de los teóricos de los antiguos astronautas, que diga que hubo relámpagos cuando se abrió el arca nuevamente como arma, esto es importante, y truenos y luego un terremoto, hace alusión a la posibilidad de algo nuclear. Y cuando habla después de granizo grande, habla de esa idea que se tiene, por ejemplo, del invierno nuclear, de lo que viene después de las explosiones nucleares, que son precipitaciones de granizo que surgen de la condensación del agua en la atmósfera. Y eso está nada más y nada menos, señores, en Apocalipsis 11:19, que es parte de la Biblia, que describe otra vez al arca como un arma que viene esta vez directamente del cielo. Sí, es un tema súper curioso. Y quiero decir, por ejemplo, que en el año 1948, el físico Maurice Denis Papin aseguró que el arca era capaz de producir, simplemente por ser de oro y tal y como estaba hecha, que era capaz de producir unas descargas eléctricas de hasta 700 voltios. Claro que 700 voltios para freír un tipo te da de sobra, ¿vale? Pero aquí hay algo más que la electricidad. Y una cosa que es muy inquietante, y sí quiero lanzarla aquí en esta tertulia entre amigos para que me la comentéis. Oye, ¿y no tendrá esto que ver con lo que piensa mucha gente? Yo entre uno de ellos, que la actividad OVNI se centra en torno a instalaciones o cosas que tienen energía nuclear, como es por ejemplo los avistamientos cerca del USS Nimitz en el 2004, los que hubo en el 2016 en la costa este de los Estados Unidos, y además por lo que soltó Luis Elizondo, este señor extraño que de repente está en la CIA, luego no está en la CIA, luego está aquí, luego está con los investigadores, luego está allá, que es un poco extraño.
extraño, creo que no sé si Johan Andía, creo que lo conoce, Esteban Cruz creo que sí lo ha entrevistado, y Joan Arenas para su programa. Es un tipo un poco extraño, pero este dijo claramente que los ovnis tienen un interés por lo nuclear increíble. Es como si dijeran de repente, oye, es que esto parece que han descubierto lo que nosotros sabíamos hace tiempo y que es la clave para una revolución, llámalo energética o como sea. ¿Qué opináis de esto? Ahí tenéis los micros, chicos. Mira, creo que has mencionado algo bien interesante que tiene que ver con la energía nuclear, y antes de lo nuclear estaba lo atómico, que se diría que es donde inicia la era moderna del fenómeno ovni, el tema del contacto con George Adamski, los venusinos y toda esa historia que ya conocemos. Pero si nos remitimos a los testimonios de los actuales militares, nos damos cuenta que ellos nos hablan, nos dicen cómo hay estos objetos anómalos sobre las bases que para el resto de los militares no sabrían que hay armas nucleares, sino que es algo así muy secreto y de repente los objetos están allá arriba. Y en lugares donde es público que hay las armas nucleares, los objetos siguen ahí. Es decir, que de manera pública o en privado, los objetos saben perfectamente dónde se encuentran esos artefactos. Esto es muy interesante porque lo vemos a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Si nos remitimos a lo que nos dicen los contactados, de que van a cuidar nuestro planeta, que no nos van a dejar detonar tantas armas, y etcétera, etcétera. Pero también está la otra parte sensible y que le preocupa a los militares. En primera, ¿cómo saben que están en esas bases militares? ¿Cómo se activan esas ojivas o esos misiles, y que antes de que salgan disparados queda otra vez todo apagado? ¿Y qué es lo que les preocupa? Porque dicen, si nosotros que tenemos la tecnología más avanzada desde el punto de vista balístico, nosotros no podemos controlar nada cuando están esos objetos allá arriba. Entonces, por eso se convierte el fenómeno en una cuestión más de seguridad nacional a nivel mundial, y esto desde luego se ha ido corriendo la voz, que ahora más o menos ya ubicamos y entendemos lo que está ocurriendo, pero si esto, como tú bien lo mencionabas, Juanje, lo trasladamos al pasado, parecería entonces que se trataría de la misma tecnología. Ese es, yo estoy pensando en voz alta, ¿vale? Entre amigos, y obviamente que toda la gente que escucha Oculto tras la sombra pues también lo oiga. Pero es que no es normal, o sea, es que cuando yo estaba tomando datos del arca hoy, antes de hacer el programa, efectivamente, se me había olvidado el dato además que dijo Lourdes. Provocaba pestes, tal, no sé qué, hasta el cómo se tapaba con 2 telas azules, o sea, es una energía que recuerda mucho a la nuclear. Fijaros también el texto que nos hablaba del apocalipsis, Esteban Cruz. Entonces, claro, o sea, es como si de repente esas naves tuvieran interés por una tecnología que tiene una capacidad de producción de energía, obvio, 1000 veces más que las energías convencionales que hemos tenido hasta ahora. Y creo que es otra forma también de relacionar el arca con el fenómeno ovni. ¿Qué opináis, Esteban, Alejandro, Joana, Lourdes? Ahí tenéis el micro. No olvidemos que Yahvé, que es quien dicta esas instrucciones para el arca, es un Dios vengativo por naturaleza. Es un Dios sangriento, que pide sacrificios de sangre. Y es un Dios, sí. Tenemos a investigaciones como la de Salvador Freixedo, se alimenta de esa energía humana y de esa sangre, de ese dolor, incluso del fuego, y por lo tanto no estaría muy desencaminado el hecho de que les otorgue un arma tan ambivalente que pueda provocar este tipo de hechos, porque, repito, según teorías como la de Freixedo, se estaría alimentando de eso. Entonces, también, hablando de lo nuclear, no me gustaría, o siempre me gusta defender la idea de que no pensemos que esos ovnis están pendientes de lo nuclear si es que hay una inteligencia detrás porque nos quieren proteger. Para mí, sinceramente, no olvidemos que esos avistamientos, esos estrellamientos están en investigaciones como Trinity de Jack Valley y Paola Harris desde el minuto 1 que Estados Unidos detona la primera bomba nuclear en Estados Unidos. Ya a muy pocos kilómetros se producen estrellamientos, avistamientos e inicios de contacto. Podrían haberlo parado. Podría no haberse producido Hiroshima y Nagasaki, sin embargo no lo hicieron. Entonces, claro, sí, están vigilando, pero no intervienen. No olvidemos que aquí prima el respeto a ese libre albedrío universal. Os podemos advertir, pero al final parece que dejan todo en manos del ser humano, y esto es algo que también ocurre con el arca. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lourdes. El problema de esto es que es
tremendamente contradictorio. Yo soy Yahvé, yo soy Dios, soy paz, soy amor, os doy el arca, pero cuando llegas a la tierra prometida, como resulta que está llena de gente y está Jericó, dale 3 vueltecitas, te cargas la ciudad y chao. Oye, esto es muy loco. Si uno lo analiza fríamente, o sea, es súper loco. Entonces, no sé, yo creo que son todos los misterios que tiene el fenómeno ovni. Podremos tener 1000 debates sobre esto, 1000 tertulias. A mí la palabra debate no me gusta, 1000 tertulias. Y qué difícil es siempre llegar a cualquier tipo de conclusión. Alejandro Bernal, levantó la mano. Yo creo que hay algo muy interesante en este debate, o más bien este diálogo que estamos aquí estableciendo entre todos, y es cómo el fenómeno ovni está relacionado con tecnología que nos rebasa, y es como si estos objetos quisieran analizar que nosotros utilicemos ese tipo de tecnología de manera adecuada para que no nos ocurra lo que les comentaba hace unos instantes, lo que le pasó a los filisteos, la mala utilización casi que los destruye. ¿Será que estos objetos están muy interesados en que, en el caso de la energía nuclear, no utilicemos inadecuadamente esa tecnología y su uso indebido nos termine autodestruyendo? Para mí ese vendría siendo un poco como el leitmotiv de esta gran cantidad de avistamientos, no solamente de objetos voladores no identificados cerca a bases con esta capacidad nuclear, sino también, como lo comentaba Juanje en algún momento de este podcast, ese acercamiento a destructores norteamericanos, a armas de combate muy sofisticadas y que desafían a estos mismos hombres en su conocimiento y en su pericia a la hora de interactuar casi que con estos objetos militares. Sí, es un tema realmente fascinante. Esteban Cruz, creo que tenía la mano levantada. Sí, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta aquí que es bastante interesante, que es que el arca no solo se utilizó como un arma, sino dicen muchos arqueólogos y muchos teóricos que también se usaba como forma de propaganda, que el arca se utilizaba por estos grupos, por ejemplo, para hacer desfiles en las fiestas, y que los sacerdotes iban adelante, se describe muy bien, y el arca iba cargado en la mitad, y algunos dicen que se daban prodigios, ¿no? Como que brillaba demasiado, como que producía luz, vibración, y que se utilizaba para convertir a aquellos que no creían en el Dios de Israel. Por eso también se le llama el arca del pacto, también la llaman el arca del testimonio, porque este objeto, solo por existir, producía de alguna manera entre los que lo veían por primera vez la fascinación de que ahí estaba reflejado el poder de Dios. Y eso es lo que me hace pensar que este tipo de objetos, imagínese usted hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, que viera un objeto que produjera luces como nuestras luces LED, luces eléctricas, pues obviamente es un milagro, algo maravilloso. Si la tecnología de alguna manera estuviera en ese punto, sería vista como magia, ¿no? Y el hecho de que el arca sea utilizado para evangelizar, no evangelizar en los términos del Nuevo Testamento, sino para crear de alguna manera la idea de que sí, Dios es poderoso, pues sería fabuloso. Una pieza de tecnología vagando por los desiertos hace 4000 años, una pieza que produce luz. ¿Y qué pensarían las antiguas tribus de Canaán cuando ven estos que dicen que sí somos los elegidos y le muestran un aparato que muestra luz, que hace ruido? Pues obviamente esto es algo divino, ¿no? Sorprendente. Johanan Díaz. Así es. También no podemos olvidar que recientemente en las investigaciones que se han realizado en la Argentina con la red eléctrica, es donde se presenta el mayor número de mutilación de ganado junto con estos artefactos voladores. Es decir, que pareciera que la cuestión eléctrica, magnética y estática se va a mantener siempre presente en los avistamientos ovni para producir una alteración en el medio ambiente, una alteración en los animales, en este caso la mutilación de ganado. Y también tenemos que recordar que esa interacción del fenómeno ovni con los aviones, con los militares que les han disparado, como el caso de Óscar Santamaría, allá en el Perú a mediados de los 80, donde simplemente el armamento no lo tocó, pero que sí estuvo, como que se conectó de alguna manera con el avión, y lo que hacía el avión hacía el ovni. Es decir, que hay algo que los une, hay algo que realmente, que si lo estudiamos en profundidad vamos a encontrar que hay una conexión. A lo mejor puede ser magnético, puede ser eléctrico, puede ser estático, pero también no podemos obviar la razón
o el punto de las cuestiones que tienen que ver con las altas energías, como la puede ser la atómica o la nuclear. Creo que esto es bien interesante a la luz de lo que conocemos actualmente con todo lo del fenómeno OVNI. Con los nuevos datos que tenemos nos toca reescribir cómo es el fenómeno OVNI. Totalmente de acuerdo con Johanan Díaz. Joan Arenas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Johanan y lo que dice Esteban, y voy a empezar por Esteban, y es que hace tantos millones de años tener este tipo de tecnología y este tipo de energía era como algo literal venido de otro mundo. Entonces ahí es cuando nos ponemos a analizar, tanto era el poder de las personas para crear este objeto, tanto era el poder de Dios quien les mandó exactamente las líneas para crear este objeto con las medidas adecuadas y que esto fuera realmente lo que fue, que tuviera esa energía tan avanzada que quizás podemos decir que era casi imposible para la época en la que fue creada. ¿Y cuál es la relación que podemos tener actualmente con ese tipo de energía? ¿Se ha transformado? ¿Sigue siendo la misma? Ahora que tenemos más tecnología, podríamos pensar en que esto quizás sigue generando este tipo de fenómenos que está más relacionado con el fenómeno OVNI. Yo lo que sí creo es que claramente, y como siempre en estos temas, nos quedan muchas más preguntas que respuestas y que finalmente seguimos analizando y hilando de un lado a otro sobre esta situación. Y no podemos parar de analizar estos hechos, porque los hechos son los que son y aquí hacemos periodismo, señores, y los hechos son tremendamente desafiantes. Johanan, amigo. Hay otro aspecto tremendamente polémico, amigos, que es si esa tecnología no estaba hecha para la gente de aquel tiempo, sino para el futuro. Tengamos en cuenta que sobre todo a partir de mediados del siglo XX, los científicos, esa gente de ciencia, que una vez que se han metido más en el tema de la investigación, sobre todo de tema nuclear o de conquista espacial, se han vuelto cada vez más espirituales y al final han encontrado la inspiración en textos antiguos, tanto de la India como de otras culturas, para dar forma a esos ingenios que provocaron las primeras bombas nucleares o los V2, por ejemplo, alemanes, y la conquista espacial y la llegada del hombre a la Luna. Esa inspiración en esos textos antiguos les ha dado la clave para crear esos modernos artefactos. Y cuando hablamos del Arca de la Alianza, de cómo muchos que la tuvieron en sus manos no entendieron esa tecnología, me hace pensar que quizá estaba realizada para que la gente de nuestro tiempo, esas mentes avanzadas, pudieran encontrar precisamente inspiración en estos objetos del pasado. Y me remito a contactos de la Edad Media, como por ejemplo Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, a la cual esa luz viviente le decía: esto que tú estás recibiendo no lo entiendes y no existen las palabras porque no es para tu tiempo, es para el futuro, ¿no? Entonces quizá estamos hablando de que el Arca de la Alianza es un mensaje para nosotros. Es algo polémico, pero creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Y yo más que polémico pienso que lo que está diciendo también es muy sensato, ¿no? Ya han mencionado a Hildegard von Bingen, pues una señora que además, bueno, pues fue una de las grandes doctoras de la Iglesia en la Edad Media, por no decir la más. Y fíjate que estos ángeles, además de darle mensajes, también le daban música, que no deja de ser una vibración, como se utilizó una vibración para liquidar los muros de Jericó, o era una vibración lo que activaba el arca. O sea, los hechos están ahí, aunque es una punta del iceberg y no sepamos entenderlo todo, pero es que están ahí y nos desafían. Esteban Cruz, creo que quería comentar algo. Sí, Juanje, escuchándolos recuerdo otro elemento que es muy interesante de la teoría de los antiguos astronautas, de los alienígenas ancestrales, y son los testimonios o los objetos que ellos dejan como una forma de mensaje para la humanidad. Y aquí quiero recordar que en el Éxodo, en el texto del Éxodo, del Pentateuco, de la Biblia, hay 3 versículos que hablan de que el arca sirve como testimonio, por eso le dicen el arca del testimonio. Y los elementos que se quedan ahí son elementos que hoy en día podrían ser como una especie de mensaje para el futuro. Precisamente en Éxodo 16, 31, 35 se cuenta cómo Dios le dice a Moisés que por favor guarde, lo que ya habíamos hablado al comienzo, una ánfora llena de maná
que dicen ellos, literalmente, escuchen muy bien en el Éxodo, que se parece a la semilla del cilantro blanco y que su sabor eran como hojuelas con miel, que los guarde para que en el futuro le muestre como testimonio a los otros hombres, a los seres humanos, cómo es el alimento que se le dio y cayó del cielo a los judíos en el desierto, que guardara en una vasija esta comida. Pues bien, muchos arqueólogos dicen que el maná o este tipo de comida, como la están describiendo, hojuelas con miel, es simplemente la base de los carbohidratos con la glucosa, como una de estas comidas que se dan a los astronautas mismos. O sea, estamos hablando de algo demencial, como Sí, que les pero es dijeron, verdad. sí, es la comida Sí, sí. básica de los astronautas, glucosa con fibra, y con eso podrían sobrevivir. Y como si desde el cielo les lanzaron esa comida, después le dijeron, guárdela en una ánfora para que en el futuro vean que yo sí estuve aquí. Y por eso es el arca del testimonio. Y yo no lo digo, lo dice Éxodo 16, 31, 35 y Éxodo 25, 16, en la misma Biblia. Sí, a mí me parece fascinante, ¿vale? Y lo que está claro es que el arca marcó el comienzo de no solamente una reorganización geopolítica de Oriente Medio con el establecimiento del pueblo de Israel allí, sino arranca la era del monoteísmo, de un solo Dios para todos los hombres, que Dios es amor. O sea, todo esto desde mi punto de vista no es casual. Yo creo que nos quedan como unos 10-15 minutitos más o menos, y lo que no quiero es que cerremos este podcast sin decirnos, a ver, vamos a empezar a mojarnos. ¿Dónde pensáis que está el arca? Ahí tenéis el micro, cualquiera de vosotros. Bueno, pues de las teorías actuales, la de los templarios y la capilla Rosslyn en Escocia, la de los nazis que esté en Alemania o que la embarcaran en un submarino y que se encuentre en algún punto de América, la de que se encuentre bajo la cúpula de la roca en Jerusalén, que es el emplazamiento original, por así decirlo, o la de Etiopía. Yo sin duda me quedo con la de Etiopía. Es un detalle pendiente en mi carrera poder viajar a ese país y tratar de investigar esta historia que me fascina, y para mí tiene mucho sentido que los textos de linajes reales que ha investigado Graham Hancock en Etiopía, además por casualidad, porque él estuvo como corresponsal allí en Etiopía y de repente descubrió esta historia, tiene mucho sentido que el objeto que se guarda actualmente en Aksum, en secreto, pueda ser el arca. La verdad que me gustaría mucho investigarlo. Es una historia, para dar una pincelada, es básicamente Graham Hancock, que es un genio, llegó a llegó a analizar cómo pudo llegar el arca desde el templo de Salomón, a través del hijo que tuvo con la reina de Saba, Salomón, que se llamaba Menelik, llegar hasta el arca, primero hasta la isla de Elefantina en Egipto, donde había una comunidad judía, y desde la isla de Elefantina primero en el lago Tana y luego hasta la ubicación actual que tiene. Y sí, efectivamente, hay un recorrido histórico que se puede seguir. Eso no cabe ninguna duda. ¿Será esa? Pues no lo sé. Ahora vamos a seguir mojándonos todos. Johanan Díaz, ¿tú dónde opinas que está? Mira, yo creo que pareciera que todas las referencias hacen mención de Etiopía. E incluso hay que recordar que canales como Nat Geo, Discovery han tratado de hablar con el custodio del Arca de la Alianza, han ofrecido dinero, han grabado desde el exterior, han llegado muchos periodistas, investigadores y gente que quiere hacer como ese peregrinaje con este objeto de poder, con esta reliquia, y bueno, pues hasta el momento nadie la ha visto. Pero hay que estar conscientes de algo. ¿Realmente estará ahí o es solamente una fachada, es una máscara para encubrir el lugar donde realmente se encuentra el Arca de la Alianza? Puede ser, porque en muchas de las ocasiones se utilizan los distractores o los señuelos para que la gente se vaya por un lado, mientras que el objeto de culto va a permanecer oculto, va a permanecer tranquilo, va a permanecer pues inmutable ante la vista del ser humano, que sabemos que si esa arma, que si ese artefacto realmente existe al 2022, es de mucho peligro. Y el que la llegue a tener
puede provocar severos problemas para todos los que están a su alrededor. Así que yo creo que mejor hay que se queden, ¿no? Así. En eso que ha dicho Johann Andía es incuestionable. El que más la buscó en el siglo XX fue Adolf Hitler. Y no tenía precisamente buenas intenciones. Se llamó Operación Trompetas de Jericó, se buscó en la ciudad de Trani, se buscó en Venecia, no sabemos si en algún lugar más, pero realmente el que la buscó con buenas intenciones no era para absolutamente nada de nada. Joan Arenas. Yo sí me voy por la más sencilla y yo sí creo que está debajo del templo de Salomón. Y me alineo mucho con lo que dice Johanan, y es que es una estrategia precisamente para evitar que, es una estrategia para lograr quitarle la atención a ese lugar y empezar a crear nuevas teorías y hacer que la cosa se enrede un poquito más. Entonces yo sí creo que está ahí. Y lo que hicieron fue distraer la atención del público. ¿Y por qué lo creo así? Porque es un arma tan poderosa que se sabe claramente de su poder, de su tecnología, que es lo que hemos hablado durante todo este podcast, que el miedo es precisamente que caiga en manos inadecuadas. Entonces creo que la protegieron y lo que hicieron fue crear leyendas alrededor de esto para que la gente se distrajera con diferentes teorías. Es que lo que está diciendo Joana también es sensato. ¿Por qué? Porque se sabe que los mismos judíos en torno al monte Moría hicieron diferentes túneles para poder esconderse. Muchos de estos túneles son visitables, otros no, porque no se puede excavar en el monte Moría, está prohibido, porque encima está la famosísima explanada de las mezquitas y el mufti, la autoridad religiosa musulmana de Jerusalén, no da permiso a que se excave el templo. ¿Eso es otra opción más que sensata? Sí. Por ejemplo, la que estaban comentando Johanan y Lourdes, lo que tiene también Etiopía, por ejemplo, tienes un rastro muy claro, porque además tienes unos judíos negros etíopes que son los falashas, que están allí. O sea, que realmente llegaron desde Israel. O sea, las dos son muy sensatas. La más fácil de esconder el arca es como dice Joan Arena, directamente en un túnel debajo y listo. Pero vaya usted a saber. Alejandro Bernal, te toca a ti mojarte, amigo. Bueno, Juanje, como tú bien sabrás, a mí me gustan las hipótesis románticas y para mí de todas la más romántica es Etiopía, sin lugar a dudas, y está basada en lo que comentaba Lourdes hace unos minutos, en ese libro del gran Graham Hancock, el The Sting of the Seal de 1992, una investigación muy interesante de este auténtico genio, también como decía Juanje, y es que para mí sí fue evidente no solamente estos vestigios, este rastro, este periplo que realizaría desde Jerusalén hasta África, también los indicios que nos conllevan a Menelik I, este hijo del rey Salomón, quien se apropiaría de esta gran reliquia. Y yo me quedo con algo fundamental, no sé, puede ser un tema de fe, de superstición, de lo que siente, pero alguna vez leí una declaración del custodio del arca, Juanje, y decía este hombre que él en su corazón, él sabía que el arca estaba ahí, que él desde luego no podía interactuar con un objeto así porque sabía que le podía traer consecuencias muy nocivas para su salud, pero que él en su corazón y en su mente sabía que lo que él estaba custodiando era el arca de la alianza. Y ya sea por un tema de fe muy personal o lo que sea, yo me quedo con eso que le ha suscitado ese objeto que ha cuidado este hombre. Y me parece maravillosa tu apreciación, amigo. Esteban Cruz, ¿tú dónde dices que está el arca? Bien, esto sí es impresionante porque es que el arca lleva perdida más de 2.600 años y la han buscado cantidad de veces, son 2.600 años, estamos hablando de 2 milenios. Cuando Jesucristo llegó, el arca era ya prácticamente una leyenda que pasaba de generación en generación entre los judíos. Dicen muchos de los que interpretan, de los sabios judíos, de aquellos que buscan en la Cábala, y esta es la que más me gusta a mí de todas, que según el libro segundo de los Macabeos hay una interpretación de que cuando llega Nabucodonosor, o como se diga, e invade esta parte de Judea y destruye los templos y acaba de alguna manera con la regencia judía,
lo esconden los profetas que estaban allí, los que conocían, en un monte muy famoso que va a ser el Monte Nebo. El Monte Nebo no tenemos ni idea, aunque hay mucha gente que dice si está ahí, uno lo busca en Google Maps y aparece ahí y la gente va en tours a mirarlo, porque es nada menos y nada más que el monte donde se paró Moisés y vio la tierra prometida y Dios se la mostró. O sea, ahí estuvo Dios con Moisés y le dijo, por fin puedes ver la tierra prometida, pero no vas a entrar ahí. Entonces se dice que en ese mismo monte está escondida el arca de la alianza hace tanto tiempo. Eso, de alguna manera, para mí es impresionante porque sería simbólico, porque es el mismo lugar donde Dios mostró la tierra prometida y es el mismo lugar donde esconderían y donde estaría escondida pues el arca del pacto, y por eso no sabemos de ella hace 2600 años, a pesar de los rumores de los templarios, a pesar de los rumores de que está debajo de Jerusalén. No tenemos ni idea, ni siquiera hemos visto una punta, si está en Etiopía, de el arca. Entonces yo creo que si existió, debe estar escondida, y si tenía tecnología, está allá abajo, del Monte Nebo, que tampoco sabemos si es donde llevan los turistas. Yo la verdad que un día entrevisté a un rabino sobre el tema este del arca y me dijo una frase que me impactó. Me dijo, no sé dónde está, pero sigue existiendo porque es indestructible. La mandó a hacerla Dios. Y eso me dejó en shock cuando me dijo eso el rabino, ¿vale? Yo voy a dar la hipótesis más, la mega romántica. Alejandro dio la romántica, yo voy a dar la mega romántica. Desde mi punto de vista, lo más plausible desde mi punto de vista son dos opciones. Una, se quedó realmente en los túneles de debajo del templo, pero no me cuadra esa por lo siguiente, porque cuando Herodes reconstruye el templo no hay ningún texto que diga que el arca se ubica otra vez en el Sancta Sanctorum. Y eso sí me extraña mucho, ¿vale? Que no nos digan que el arca está ahí, ¿vale? Porque lo que sí es cierto es que cuando Tito arrasa Jerusalén en el 66 después de Cristo, en el arco de Tito está clarísima la menorá, o sea, ellos saquean la menorá, se la llevan, que es lo que reflejaría la luz de Dios en la tierra, ¿no? Pero ya para ser romántico y mega romántico es, no solamente que Menelik se enfadó con los parceros que tenía allí y dijo, me llevo el arca que os den morcilla, sino que mandó dentro de su tribu los mejores guerreros a esconderla en un sitio donde nadie jamás pudiera encontrarla. Sabéis que hay una pequeña tribu en Zimbabue que se llaman los Lemba, y esto es un problema geopolítico del carajo porque visten como judíos, su religión y la fe es judía, son muy poquitos, quedan muy poquitos, ¿vale? Pero el Estado de Israel no los quiere reconocer porque entonces tiene que meterse en un lío como el que se metió con lo de los falashas en Etiopía, ¿vale? Ellos lo que dicen es que el objeto que ellos denominan como la voz de Dios, sus ancestros lo escondieron en las montañas Dunge y que seguirá en las montañas Dunge hasta que otra vez regrese Dios. Esa es la hipótesis más hiperromántica. Monte Dunge, tribu Lemba, lo podéis buscar en Google, ponéis tribu Lemba Zimbabue y os vais a quedar en shock porque visten completamente como rabinos, tal, como judíos, y sería, digamos, como el cuerpo de élite de Menelik que dijo, lleváronla a un sitio donde no haya forma de encontrarla. Es una leyenda actual, es una historia, creo que bonita, de antropología. Y bueno, señores, llegó la hora del cierre y conclusiones de cada uno de ustedes. Primero las señoritas, para que tengan más tiempo. Joan Arenas. Juanje, una delicia estar aquí charlando con todos ustedes, y yo realmente sigo diciendo que aquí lo importante de esto es que el misterio sigue servido, que siempre vamos a estar ahí pendientes, a seguir analizando las historias, a seguir teniendo más datos, pero esto es lo más maravilloso del mundo del misterio, y es que vamos a estar durante años y tiempo haciendo lo mismo, y esto realmente es muy agradable, y sobre todo con personas como ustedes a las que les atrae y les apasiona este tema. Yo solo tengo para decirles que recuerden que mañana, viernes 9 de septiembre a las 10 de la noche, hora Colombia, ustedes van a poder disfrutar de un capítulo maravilloso en History sobre el Arca de la Alianza con personajes realmente expertos en este tema, y estará Johanan Díaz y Lourdes también hablando de este tema, muchos más datos de los que nos dieron aquí, así que no se lo pueden perder. Lourdes.
Bueno, simplemente comentar que tanto Menelik como Salomón tuvieron un sueño de que era la voluntad de Dios que ocurriera esa historia, la que tan bonita que Juanje nos ha contado. Entonces puede que sí, puede que al final se hiciera la voluntad desde ahí arriba, ¿no? De ocultarla y que fuera la decisión de esa inteligencia que permaneciera oculta a nuestra vista y que fuera un misterio para nuestro tiempo, porque recordemos que un misterio siempre lo es desde el punto de vista de la sociedad que lo estudia, ¿no? Seguro que en un futuro mucho de lo que consideramos misterio hoy día ya no lo es, pero hoy día, hoy por hoy, es uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Así que yo les voy a pedir a todos que no se pierdan mañana viernes 21:50 tiempo del centro de México, el estreno de un nuevo capítulo de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica, donde me hace muchísima ilusión participar y donde analizaremos de manera pormenorizada esta historia fascinante. Gracias a todos, amigos. Gracias a ti, Lourdes. Johanan Díaz, amigo. Pues muchas gracias, Juanje, por la invitación y bueno, pues recordarle a la gente que es un misterio, es un enigma y que qué bueno que producciones a nivel internacional aborden estas temáticas porque en muchas de las ocasiones cuando nos lo dicen que está o hay referencias en los textos sagrados, en los textos antiguos, en los textos bíblicos, como que mucha gente dice, no quiero saber nada. Pero realmente hay misterios, hay enigmas que nos dicen que a la fecha están ahí y que en algún momento alguien los va a descubrir, en algún momento alguien los va a dar a conocer. Y la invitación, desde luego, para que ustedes estén al pendiente este viernes a las 9:50 tiempo del centro de México, para que sean partícipes, para que escuchen todo lo que tenemos que hablar, todo lo que se va a presentar sobre la Arca de la Alianza, que estoy seguro que a todos les va a maravillar y los va a incentivar a buscar más información sobre esta temática. Así que Alienígenas Ancestrales Latinoamérica va a estar en este capítulo, el Arca de la Alianza. Imperdible ese capítulo. Esteban Cruz, amigo. Sí, Juanje, yo quiero llegar a una conclusión que yo creo que es la que más me convence de este tipo de temas como este de los antiguos astronautas. Y es que si volviéramos el tiempo atrás y lleváramos cualquier cosa que tenemos aquí en el escritorio, un celular, un computador, una linterna, para los antiguos que estaban caminando sobre las arenas de Canaán, sobre el río Jordán hace ya 4000 años, eso sería magia. Y yo podría decirles que eso es magia que viene de Dios. Y es más, podría decirles que yo soy Dios. Y lo que está escrito en la Biblia y en los apócrifos acerca del arca, es que esta parecía para mí una pieza de tecnología. Para mí parece una pieza de tecnología que llegó hace un tiempo bastante primitivo y que cambió la historia de la humanidad, y por eso, después de tanto tiempo, seguimos hablando de ella. Y eso es lo que me parece impresionante y lo que hace, de alguna manera, que les invite a todos ustedes a que vean Alienígenas Ancestrales Latinoamérica, donde van a ver muchas más teorías, van a ver reproducciones, van a ver imágenes. Los invito a que entren ahí, a su canal de televisión en History Channel, y vean el viernes por la noche Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Alejandro Bernal. Juanje, la reliquia más fundamental de la historia, creo que junto al Santo Grial, las dos más famosas, las dos más importantes, que ha inspirado a obras de ficción como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, y documentales como el que van a ver el día de mañana a través de History Channel en Alienígenas y Ancestrales. A propósito, quiero invitar a todos los suscriptores del canal a que nos dejen ahí en los comentarios dónde creen ustedes que está el Arca de la Alianza. Queremos leerlos y conocer su opinión, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Pues yo, para cerrar, quiero decir que en cierta medida le debo quién soy a Moisés, que hizo ese arca y a ese extraño Dios, ya que tanto me obsesionó la película de Indiana Jones que decidí dedicarme al misterio. Recorrerme el mundo, y a título anecdótico, una vez conseguí un permiso de la Autoridad Arqueológica de Jerusalén para buscar el arca con georradar. Luego no conseguí financiación La Plata, pero llegué a tener el permiso por parte del gobierno israelí. Nunca pude llegar a buscarla a fondo. Con sinceridad, no tengo ni idea de dónde está, pero sí creo a este rabino que me dijo que como la hizo Dios es indestructible.
Aunque, como decía nuestro compañero Johanan Díaz, yo prefiero que nadie la encuentre. Por eso creo que si está en algún sitio, realmente es en los montes Dungue, escondida por el cuerpo de élite de Menelik, en un sitio donde solo Dios puede volver a encontrarla. Que se quede ahí, que me fío más de Dios que de los hombres, que somos bastante necios. No os perdáis mañana a las 10 de la noche, 10 p.m. hora de Colombia, el nuevo capítulo de Alienígenas Ancestrales, el Arca de la Alianza, con nuestros compañeros allí en México, Lourdes y Johanan, que van a estar ahí. Seguro que os va a fascinar, porque el misterio tiene la potestad de hacer que revivamos la historia, una historia fantástica que es nuestra, que nos hace humanos. Y nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.